Hola, hola, bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Mis queridos y queridas, me siento súper feliz porque el día de hoy tengo una invitada súper especial y lo que les he nombrado muchísimas veces en el tema de este podcast es que el networking es súper importante y fíjense que a través del networking de un evento en el que estuve en Miami tuve la gran fortuna de conocer a Luisa Monsalve, quien es una súper crack, que obviamente ahorita nos va a contar un poquito acerca de esto. Y si no hubiera estado haciendo networking, pues no hubiera tenido la fortuna, no hubiera tenido esta gran oportunidad de que Luisa nos comparta su conocimiento sobre unas técnicas muy disruptivas de retención de el buen talento. Y retención a mí no me gusta mucho ese término, lo que pasa es que pues, se usa mucho en el argot, pero es más de cómo ser muchísimo mejores jefes, cómo trabajar con nuestro talento para que esté más feliz. Y finalmente, pues lo que siempre hemos dicho, si el empleado está feliz, va a trabajar muy bien, el cliente va a estar feliz y pues todos felices porque también nuestros accionistas o nuestros jefes también van a estar muy felices porque pues se va a crear esta gran cultura de muy buenos resultados y de pura felicidad que redunda en, por supuesto, el cumplimiento y sobrecumplimiento de nuestras metas. Así que bienvenida, querida Luisa. Cuéntanos un poquito de tu historia porque a mí me impactó mucho cómo es que pasas de tener la vida, ¿cómo llamarlo? Sí, la vida que nos habían puesto, ¿no es cierto? Como el guión de vida normal a un momento en donde hiciste este cambio tan radical porque tú eras súper exitosa en el sector corporativo. Guillermo, muy buenos días a ti y a toda tu comunidad. Muchísimas gracias. Primero, un honor y un placer ser tu invitada el día de hoy y poder llegar con estos temas, pues que son un poco diferentes, que están rompiendo un poco las barreras, que están tocando unas puertas, que algunos están ya aceptando y otros no. Entonces, para mí es un placer y de la manera como nos conocimos, primero, pues mi admiración, porque me encantó el conversatorio en el que estuviste y bueno, en mi mundo, en mi nuevo mundo, no existen las casualidades, existen las causalidades. Entonces yo estoy segura que nos vamos juntando en el camino para, yo lo llamo una misión y es poder expandir la información, poder expandir el mensaje, porque tú te especializas en una área, yo en otra, pero las personas necesitan ir sabiendo eso. Entonces, gracias infinitas a ti por la oportunidad. Bueno, muy bien. Te Ahora cuento un cuéntanos esa poquito de historia. mí. A ver, te cuento un poquito de mí. Pues soy de Medellín, de Colombia. Digamos que un poquito fuera del renglón, no fui tan la estructura. Me fui de vacaciones para Aruba y pues mis vacaciones duraron 18 años. Me quedé 18 años en una isla muy próspera, muy corporativa, muy exitosa, a pesar de estar en el Caribe muy americanizada. Allí estudio diseño gráfico primeramente. No soy una persona de quedarme detrás de un computador, entonces dije, no, bueno, esto no. Y me voy por marketing y me especializo en negocios. En estos 18 años que estuve en Aruba, eh, logré ser marketing manager Coca-Cola, Toyota, Bacardi Brand Manager. Tuve unas posiciones muy chéveres que me fueron llevando como el conocimiento del mercado, a entender cómo se vive, qué se hace desde el retail y desde el producto del consumo diario. A cierto momento se me da la oportunidad de abrir mi primera empresa y importo y distribuyo Café Oma para la isla. Entonces, nuestro cafecito delicioso, Café Oma, llega a ser el mercado número 9 en porcentaje de ventas a nivel mundial. Aruba logra tener una muy buena posición del café y dentro de este ámbito, claro, Luisa llevaba una vida personal con unos temas muy míos que me empezó a jalarme un poco por todo este mundo de entender la emoción. ¿Sí? De para qué pasan las cosas. Entonces llegó cierto punto de mi vida, hace más o menos 10 años, que empecé a ver una necesidad de juntar estos dos. Desde una perspectiva muy básica,
yo veía cómo a mí me tocaba budgetear, o sea, organizar el budget de un año para Coca-Cola, por ejemplo, y teníamos $1 millón, y te estoy hablando en el 2004. Entonces se gastaba una cantidad de dinero, pero realmente el consumo del producto iba a ser 2 metros antes de la góndola. ¿Sí? Entonces, empezar a entender la necesidad del consumidor. Esto me lleva a quererme educar un poquito en el ámbito de entender las emociones, de cómo funciona el cerebro, y empieza una nueva trayectoria, siempre con una mentalidad de mantener esta parte comercial, porque más o menos alrededor del 2015 abro mi segunda empresa y abro una consultoría de mercadeo donde en Aruba en ese momento empezó a llegar mucho inmigrante venezolano y abrían empresa. Entonces tenían la necesidad de saber todo desde el punto A hasta el punto Z. Entonces me encargué, ¿sí?, de hacer todo esto y empecé, discúlpame, a reconocer un segundo punto, y era entender que muchas veces el empleado no está entrenado para dar un buen servicio al cliente. Entonces ahí vamos a un segundo factor, que Aruba es una isla 100% hospitality, hotelería y turismo. Entonces, muchas veces los clientes gastaban una cantidad de mercadeo, pero llegaba el cliente y el empleado no sabía cómo tratarlo. Entonces, inicialmente en el 2015 me empiezo a especializar en business coaching, en entrenamiento para customer service y en entender la necesidad emocional del consumidor. Me da la oportunidad de venirme para Estados Unidos. Aquí me especializo en reprogramación neurolingüística. Tengo una maestría y un diplomado en biodescodificación y psiconeuroinmunología. Y actualmente me estoy haciendo una especialización en constelaciones familiares y terapia transgeneracional. Ahora, todo este mundo, mucha información, un mundo muy emocional, psicológico, un mundo muy corporativo, donde se une, y es en los últimos tiempos hemos venido encontrando que ya las empresas, los emprendimientos, la posición laboral, no se puede mirar de la misma manera. Ya hoy en día nos está pidiendo que hagamos una transformación. Entonces, Luisa es muy curiosa. Luisa es muy de encontrar cuáles son esos nichos, pero siempre desde entender la gestión emocional y entender por qué las empresas hoy están pasando diferentes retos. Entonces, 20 años atrás era el reto de cómo conquisto al cliente, ¿sí? Ves cómo a través del tiempo ya el mercadeo no se va en una perspectiva de este es el mejor teléfono, este tiene una memoria de 50 gigas. Ya no, todo producto vende a través de la emoción. Ya hoy en día es, este teléfono te toma las fotos, este teléfono te lleva a la experiencia. Pasamos a una segunda problemática, que era que el trabajador no sabía tratar al cliente, y se empiezan a incorporar una cantidad de técnicas, entrenamientos de apenas entra a trabajar, entrenamientos de asistencia, entrenamientos de... Entonces, hemos ido superando una cantidad de retos o oportunidades de crecimiento, pero ahorita nos estamos encontrando en una que tanto empresas como empleados, empleadores como empleados, están en ese punto de qué hacemos. Y es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el 23, el año pasado, el área de hospitality tuvo un porcentaje de rotación del 70%. Entonces, estamos hablando que hay una problemática que necesita de nuestra asistencia, que necesita de la información, y mucho gusto, ahí es donde llego yo. Pues muy bien, muchísimas gracias. A mí me encantó cuando tú me dijiste que eras experta en gestión emocional empresarial, ¿no es cierto? Y aquí quisiera que nos contaras un poquito de esto y pues obviamente tú nos das unos datos súper interesantes acerca pues de un índice de rotación en donde pues cambia la empresa en menos de 2 años. O sea, si lo miras así en porcentaje y pues lo traslapas, pues terminas cambiando toda la empresa en 2 años y eso es algo súper, súper heavy. Y
de todas maneras, en los estudios que nosotros venimos realizando desde el Human to Human Hub, también encontramos unos índices de rotación importantísimos en las empresas y especialmente en empresas así como la mía, en startups, en infoproductos, etcétera, porque pues finalmente existe algo que no está haciendo match entre lo que la empresa espera, lo que nuestro colaborador espera, etcétera. Yo quiero decir algo pues súper bonito y de lo cual pues me siento muy orgulloso, es que nosotros venimos también con un índice de rotación no tan alto como el de Hospitality, pero sí importante. Y logramos con unos trabajos que hicimos, obviamente todavía nos falta mucho, por supuesto, pero logramos tener cero rotación en un año completo. Y la persona que renunció, o sea, que rompió el récord, fue porque le apareció una oportunidad en el Reino Unido y quiso irse pues a vivir esa oportunidad, no porque quisiera cambiarse hacia otro lado y pues era una oportunidad de estudio y de una nueva vida, etcétera. Entonces, ya haciendo pues este pequeño paréntesis, sí me gustaría que tú nos contaras un poco acerca de esto que me llamó muchísimo la atención. O sea, la verdad es que la conversación contigo fue maravillosa. Todavía recuerdo todo lo que me dijiste y de lo que hablamos y encontré muchos match. Y pues obviamente me encantó pues el tema de tu generosidad pues para poder compartir ese conocimiento que muy pocas personas tienen. Gracias, no, el placer y el honor es mío. Guillermo, mira, gestión emocional. Hasta hace poco, sí, antes de empezar a ejercer, ya llevo 4 años como independiente aquí en Miami. Yo me vine a vivir a Miami hace 7 años. Claro, en el proceso de supervivencia, en el proceso de adaptación, tuve un empleo y estaba encargada, era un car dealer, una concesionaria, con más de 300 empleados. Entonces yo era la encargada de entrenamiento para los empleados, para el servicio al cliente y toda esta parte de asesoría, coaching, empleado por empleado, para mantener las ventas en alto. Y aquí en Estados Unidos pues hay unas técnicas diferentes. Por ejemplo, en el área automotriz, los empleados ganan un salario a base de unas encuestas, ¿sí? Encuestas de satisfacción al cliente. Entonces, que ellos sepan cómo agradar a ese cliente era muy importante. Y tengo una experiencia muy específica que la luché mucho durante el tiempo que estuve ahí, porque a las 6:30 de la mañana, cuando empezaban a llegar los empleados, uno de los managers, uno de los jefes, se paraba con una cajita en la puerta abierta y les decía, pongan sus emociones aquí porque aquí se vino a trabajar. Entonces empezamos a mirar, ¿sí? Que cuando hablamos de gestión emocional, lo primero que se le viene a unas generaciones atrás a la cabeza es, aquí no se viene con sus problemas personales, aquí se viene a trabajar, aquí se viene a producir. Deje su vida a un lado y venga y produzcame, ¿sí? Entonces, algunas décadas atrás esto era válido, esto era el deber ser, esto era el en la casa y en el trabajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese empleado, vamos a empezar por categorías. Está el consumidor, está el empleado de primera base, están los supervisores, los managers y está una tercera base que son los dueños, los CEO, los directores. Entonces, vamos a entender que desde toda perspectiva, todo el mundo tiene emoción. Entonces, vamos a hablar específicamente de ahí. Un customer, un cliente no va a llegar a un car dealer a decirte, Guillermo, qué rico saludarte, tenía meses sin venir a verte, te vine a saludar. Divino, o sea, vengo con un cafecito. No, el cliente llega con un dolor. Se me dañó el carro, me toca gastar plata, este carro ya está muy viejito, llega con una problemática. Y si el empleado no sabe cómo gestionarlo, ¿qué va a pasar? Se la va a tomar personal. Entonces ahí vamos a la primera base. Al empleado del primer nivel no se le permite o no se le permitía decir tengo un problema. ¿Y qué pasa? Si es en producción y tú estás en un nivel de frustración, en un nivel de problema, en un nivel de que algo está pasando dentro de ti, tu ritmo va a ser más lento por algo tan sencillo como que vas a tener una excesiva producción de cortisol en tu cuerpo y no te va a dar ganas de hacer nada. Si estás en un área de hospitality o de atención,
pues vas a estar con esta cara, vas a estar con este problema, vas a estar con esta actitud, ¿sí? Entonces eso se va a ver reflejado. Entonces ahí vamos hablando pequeños detalles para no extendernos. Cuando nos vamos a un middle management y al management, ¿qué pasa con ellos? Cuando yo hice mi especialización en business coaching, yo hice mi tesis a base de esto. La posición del medio es la que más carga emocional carga, la que más carga emocional tiene y de la que menos se ocupan. Porque el del medio tiene que asegurarse que los de abajo funcionen, que los de abajo estén contentos, que los de abajo produzcan y que los de arriba estén satisfechos. Entonces, que los de arriba sientan que él lo está haciendo bien. Entonces, muchas veces vamos y miramos que estas dos posiciones las entrenan 100% para la función del trabajo, mas no los entrenan en cómo afrontar las personalidades de las otras personas, porque básicamente son muy pocos trabajos que son monoteístas o de una sola persona en una sola posición. Tiene que haber una interacción o con tu jefe o con tus colegas o con el cliente. Y sin hablar pues de la última que carga unas problemáticas emocionales, entonces un poco más complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de gestión emocional? Gestión emocional es entender que las emociones no son para echar en una cajita, que las emociones cada vez, y digo gracias infinitas a Dios, se está comprobando más científicamente que son generadoras de una cantidad de cortisol, adrenalina en el cuerpo que van a poner a un ser humano a actuar de determinadas maneras, que puede tener unos picos o de tristeza y estas tristezas lo va a llevar a una baja productividad o de una alta de adrenalina que los va a poner en una posición agresiva o en una posición alerta de a cada rato quererse ir y no cumplir con el trabajo. Entonces, en la parte de gestión es muy importante y cada vez se ve más, Guillermo, que hay empresas que son enfocadas en la venta que están poniendo a una Luisa interna, que ponen unos counselor internos o unos business coach que hacen unos acompañamientos a estas personas. Porque, por ejemplo, yo tengo un seminario esta semana, mañana específicamente, ya para cuando salga el podcast, y es entender, supera tus obstáculos emocionales en el emprendimiento. Entonces, el emprendedor hoy en día debe entender que su producto, que su servicio, lo refleja a él, nada otro. Sus miedos, sus temores, toda su parte emocional se va a ver reflejada en el éxito de su emprendimiento. Entonces, gestión emocional es esto. Es en poder entender que tanto el consumidor como el empleado y el empleador tienen unas emociones que se deben gestionar en pro a la satisfacción y al éxito de la empresa o del proyecto. Entonces, esa es una. Y la parte sistémica es otra, porque yo sé que la parte sistémica fue la que te rompió y la que te encantó. Así es, y podemos seguir hablando de ella. Entonces, en la parte sistémica, cuando nosotros empezamos a hablar, te mencioné algo que se llaman constelaciones organizacionales. Sí, que hay que como... ¡Ah! Dice, ¿cómo? Párate ahí, ¿qué es eso? ¿Sí? Sí. Medio te empecé a explicar y me dijiste, Lu, tenemos que hablar. Entonces, ¿qué son las constelaciones organizacionales? Es lo mismo que las constelaciones familiares, pero dentro de la organización. Es una práctica específica que se está ofreciendo a las empresas para poder llegar y entender que no está bien, ¿sí? Prácticamente es llegar y decir, bueno, vamos a ver, tanto sistémicamente como emocionalmente que no anda bien y vamos a organizarlo. Entonces, para poderte explicar esto, yo voy a hacer una comparación para que tú y tus oyentes y tus seguidores entiendan. Hoy en día hay una guerra formada entre el hombre y la mujer. No, el feminismo, no, y el hombre, no, y una cosa, no, y la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La mujer fue un poco maltratada y un poco puesta en un nivel bajo por muchos siglos,
por muchas décadas. Entonces, bien, venimos las mujeres de hoy con una necesidad de hacernos dar el lugar, hacernos sentir. Entonces, venimos, digamos, con lo que nosotros sistémicamente llamamos una lealtad o una rabia interna con ahora sí me van a dar mi lugar, ¿sí? Sin entrar muy en detalle. Entonces, el hombre está como que, hey, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, la posición del hombre está siendo puesta en una posición inferior. Entonces, hay un desequilibrio. Entonces, si tomamos algo que pasa en nuestra cotidianidad tan fácil y lo traducimos en la parte corporativa y en la parte empresarial, está sucediendo exactamente lo mismo. Desde la era industrial, al trabajador se le vio como una máquina más. Al trabajador se le puso, venga, produzca y váyase. Venga y trabaje. Y la compensación era básica, pago, trabajo, ya. O sea, que usted no es persona. Entonces, vienen eventos en nuestra historia, como la pandemia, que nos llega y nos tocó la puerta y nos dijo, todos nos vamos a morir, que nos ponen un punto de contraste a decir, ve, si me voy a morir, pues vamos a pasar bueno antes de morirnos. Vamos a disfrutar la vida. Y entre la pandemia y la cantidad de información que hoy en día hay afuera, está esta información colectiva de, hey, vení, Guillermo, espérate un momentico, es que yo no soy una máquina, yo soy una persona, yo tengo emociones, no me estás dejando ser quien soy. Entonces viene una necesidad de compensar el sistema. Si tú no me das lo que yo no necesito, pues no te lo doy. Si tú como empresa no me reconoces como ser humano, yo no voy a reconocer tu empresa como valiosa y no le voy a dar mi talento. Entonces, cuando hablamos de constelaciones organizacionales, vamos a entender unos factores muy específicos y son el equilibrio y compensación, la necesidad de reconocer si hay dinámicas ocultas, que ya te voy a hablar de esto, y el balance entre dar y recibir. Y hay una parte que no podemos dejar por fuera y es entender las exclusiones. Entonces aquí empieza un mundo muy interesante porque te pongo un ejemplo, ¿sí? El empleado ya no quiere ir solamente a dar su tiempo y a recibir dinero. El empleado necesita que se le reconozca, que se le tenga en cuenta, que se le haga parte. Entonces, hay algo que dentro de las constelaciones organizacionales pasa mucho y es un desorden jerárquico. Luisa, ¿cómo así? La jerarquía son los niveles. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Hay una empresa muy grande, ¿sí? Entonces está este empleado que trabajó por 20 años, entonces tiene todo el conocimiento, pero nunca lo pasaron a supervisor, lo dejaron ahí trabajando, le dijeron, haz de cuenta que eres el supervisor, pero nunca le dieron ni la posición, ni el título, ni el dinero. ¿Qué va a pasar con ese ser humano? ¿Es empleado? No. ¿Es supervisor? No. Entonces, ¿va a sentir que hace parte del sistema? No. Va a sentir constantemente, estoy dando más de lo que me dan, estoy entregando más de lo que me dan. Entonces, aquí es donde viene, muchos de mis clientes me dicen esto, Luisa, es que ya no hay un compromiso del empleado hacia la empresa. El empleado no quiere engancharse, no quiere comprometerse con el dolor de la empresa, con el dolor del proyecto. ¿Y por qué es? Porque el empleado está sintiendo que la empresa no se está comprometiendo con él. Entonces ahí es un primer paso a entender que jerárquicamente dentro de un sistema organizacional todos deben tener una posición definida. El empleado, usted es el supervisor, usted es el supervisor, usted es el que produce, usted es el que produce y tener muy en claro y reafirmar cuál es tu posición dentro de la organización. Ahí diríamos que es el primer paso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, está súper claro.
Yo te veo ahí todo atento con el tema y me encanta. Entonces, la posición de la jerarquía es esencial, el equilibrio entre dar y recibir. En una alta rotación de empleados, cuando se refleja un desequilibrio, es porque realmente el empleado está sintiendo que no está recibiendo tanto como está dando, ¿sí? Porque entonces hoy en día no es solamente mi trabajo manual. Hoy en día escuchas, es que yo les doy mi tiempo, yo les doy mi inteligencia, yo les doy mi compromiso. Entonces, ¿qué está pidiendo la gente? Reconóceme uno como ser humano, ten en cuenta que necesito tiempo libre, actividades de interacción, necesito sentir que soy importante para la empresa. Aquí voy a poner un ejemplo de una empresa que tengo como cliente que tienen un tipo de servicio para aerolíneas, entonces tienen una alta rotación en una posición específica que es un tipo de empleado que no está dentro de las oficinas de la empresa, sino que asignan un empleado en las oficinas de cada aerolínea en diferentes países. Entonces estábamos haciendo un estudio para entender por qué esa posición rota tanto. Entonces ahí, este es un ejemplo de pertenencia. Cuando empezamos a indagar con los empleados, ellos decían, es que estoy en la locación de la aerolínea, pero pertenezco a esta empresa. Entonces, honestamente no sé a quién pertenezco. Entonces, no había un sentido de pertenencia. Y entre los seres individuales en las diferentes ciudades y los diferentes países, había cero comunicación. Entonces, no había una un entrenamiento o una disposición de la empresa a decir, una vez al mes ustedes van a tener una reunión virtual todos para que estén en un equilibrio y sepan que no están solos, que pertenecen a la empresa, que esto es lo que está pasando. Entonces, muchas veces esos empleados que rotan son porque vamos a este punto que es el segundo, la inclusión, no se sienten parte de. Entonces, cuando un empleado no se siente parte de, con todo este nuevo mundo de tus emociones valen, tus emociones son importantes, tus emociones, ¿qué va a decir? Yo aquí no me siento bien, me voy, ¿sí? Y en este punto quiero expandir y ser muy clara en esto. El yo no me siento bien, me voy, no es un capricho, no es un, ah, qué pereza, no es una pataleta, vamos a llamarlo así. El nivel de alta sensibilidad al que estamos expuestos hoy en día está llevando al cerebro a tener una conexión mucho más directa con nuestros arquetipos originales. Es decir, el ser humano no está hecho para estar solo. El ser humano no está programado para estar solo. Si miramos en el momento de la evolución del ser humano, el hombre caminaba en manadas. Los mamíferos aún caminan en manadas. Entonces, en el momento en el que el ser humano se siente no incluido dentro de un sistema organizacional, empiezan a activarse alertas de supervivencia que dice, pues yo aquí estoy solo, me voy a morir. Y para no morirme busco para dónde sí me acepten. Entonces, podemos tocar, perdón, diferentes puntos, podemos ver diferentes puntos, pero hay un punto muy específico que es, digamos, donde entra Luisa y todas las personas que cada vez más estamos indagando, estudiando y practicando todo este tema. Hace 150, 200 años era válido como el sistema industrial corporativo estaba seteado, pero hoy en día la necesidad es otra, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esa transición? ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar de este punto a este punto? ¿Cómo vamos a entender que las organizaciones, las empresas, le deben empezar a adaptar su producción, sus servicios, sus metas, sus propósitos, a hacerle una inclusión al empleado, a hacerle una adaptación al empleado, para que se pueda construir nuevamente
esta fidelidad, ¿sí? Porque a la final vamos con un tercer punto que es súper, súper importante y son las lealtades. Antes tú veías que los abuelos decían, no, yo me quedé en ese trabajo 40 años porque ese jefe, ese dueño, me dio la oportunidad cuando yo no tenía nada y acabo de salir de la universidad, me dio la oportunidad y desde la lealtad, que nosotros lo llamamos agradecimiento, se quedaban. Pero como hay tanto distanciamiento del empleador al empleado, ya no se están creando esas lealtades, ya no se están creando esos vínculos. Y los vínculos cada vez son más, prodúceme más, te veo menos. ¿Sí? Y entonces, cada vez que prodúceme más, te veo menos, ¿cómo se siente el empleado? No visto, no aceptado, no apreciado. Y ahí viene la activación de un segundo conflicto, que es el conflicto de desvalorización. Entonces empieza el empleado, no soy capaz, no soy suficiente, no sirvo para nada, aquí no me valoran, yo soy malo en esto, no sirvo. Y esta activación mental lleva a muchas personas a enfermarse y antes de caer en una crisis depresiva o en enfermarse, deciden irse. Entonces aquí es un juego muy bonito donde las constelaciones organizacionales entran a decirle, bueno equipo, vamos a entender primero cómo está organizada la empresa, vamos a entender cuál es el dolor, qué está pasando. Muchas veces no hay ni siquiera comunicación entre un departamento y otro. Yo pongo un ejemplo, 2002, 2003, yo como gerente de mercadeo de Coca-Cola, y mi equipo éramos súper unidos, pero el equipo financiero nos odiaba y no había cómo nos pudiéramos sentar en un happy hour después del trabajo por una simple razón que ellos decían que todo lo que ellos trabajaban nosotros no lo gastábamos. Entonces no había una integración. Entonces cuando tú tienes dentro de un sistema organizacional, ¿sí? Que así se le llama a una empresa, un sistema organizacional, diferentes subsistemas. El subsistema de contabilidad, el subsistema de mercadeo, el subsistema tecnológico, el subsistema de producción, y entre ellos no hay una conexión. El sistema en general no va a funcionar. Van a haber momentos en el que se va a parar y en esas, ay, se fue. Perdón, y en esas paradas es donde vemos que estos empleados empiezan a rotar. O sea, ahí te di un par de razones, un par de puntos súper importantes por los cuales hoy en día mi conclusión llega a que no es que ni el empleado lo esté haciendo mal ni la empresa lo esté haciendo mal. Es que no tenemos la información para saberlo hacer mejor a las necesidades actuales del mercado de hoy. Entonces ahí es donde vienen todas estas nuevas técnicas que nos dicen, bueno, no, venga que usted no lo está haciendo mal, usted tampoco, venga, vámonos a integrarnos y venga, vámonos a trabajar y vamos a hacerlo diferente. Excelente. Y bueno, aquí me encanta la conversación, sé que tienes el tiempo limitado, así que me gustaría que por favor nos dieras un par de consejos, porque yo sé que la gente dice, bueno, ya diagnostiqué, ok, está súper, ahora, ¿cómo le hago? Consejo número 1, súper importante, revisar periódicamente, ¿sí? ¿Cómo está tu organización? O sea, si tú eres el dueño, quiénes son tus supervisores, quiénes son tus empleados, si todo el mundo está en la posición correspondiente. Si tú eres un solo, tú solito, también empezar a entender que también eso también juega un rol, cómo tú estás delegando tus tiempos, en qué momento eres jefe y en qué momento eres empleado. ¿Sí? Yo diría que consejo número 1, tener siempre muy presente cómo está tu jerarquía dentro de y que cada posición tenga su valor. Consejo número 2, obviamente empieza a integrar programas, actividades, pequeñas cosas que hagan sentir a tu empleado que hace parte de, ¿sí?
Guillermo tiene una empresa, Guillermo hace zapatos, pero el último zapatero y tiene 80 empleados en producción, pero el último que entró no entiende cuál es el propósito por el cual Guillermo fue el creador de esta empresa. Entonces resulta que el bisabuelo era un zapatero espectacular y tenía una emoción muy bonita y quería que todo el mundo calzara cómodo. Entonces, entender que todos hacen parte del sistema organizacional y que todos deben tener la información del propósito y la misión de esta empresa, ¿sí? Entonces, ese sería mi segundo punto. Y el tercer punto, si hay, ¿sí?, una alta rotación, si hay unos conflictos internos constantes, si hay una falta de productividad y una falta de interés, que toquen la puerta y busquen personas especializadas en esto que le den una oportunidad a las constelaciones organizacionales, que se abran un poquito al tema de la gestión emocional y que busquen ayuda y busquen las herramientas para generar cambios dentro de su sistema organizacional. Genial, querida Luisa, muchísimas gracias. Cuéntanos en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar las personas que quieran entrar a profundizar o que quieran conversar contigo. En mi página web, ahí están todos los links de mi Instagram, de mi LinkedIn, de todo, que es Lu, como Luisa, pero solamente L-U, Monsalve Coach. Y ahí está toda mi información, ahí están todos mis servicios, ahí está mi historia. Y pues ahí pueden llegar directamente a mi email o a mi número de teléfono. Y siempre a la orden, estoy ubicada en Miami, pero con vía libre al mundo para estar donde necesite estar para seguir en esta bonita misión, en este propósito y aquí me robaría un segundo a decir, no hay ninguna diferencia entre el mundo personal y el mundo profesional, ¿sí? Toda empresa, todo emprendimiento, toda corporación, toda organización también tiene el derecho a entender que tiene una parte emocional y una parte psicológica a la cual se puede abrir, y pues que habemos seres humanos que nos estamos educando y especializando en esto para poderles dar unas herramientas que se adapten a la necesidad actual del mercado. Muchísimas gracias, Luisa, excelente. Gracias por tu tiempo, súper felices. Les voy a dejar de todas maneras acá en la descripción del podcast la página web para que te puedan contactar. Gracias, Guillermo, un placer. Chao. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañía.